Bien amigos, continuamos en la segunda fase de la tertulia en Interalmería Televisión y vamos a proseguir con el argumento básico de hoy, que es la aprobación de la quinta prórroga de 15 días en esta ocasión, el apoyo de Ciudadanos que ha causado o viene causando un decalaje de bajas de primeros espadas dentro del partido. Como les decía, hace 15 días era Girauta, ahora es de Quintos. Ya veremos si se siguen produciendo más prolongaciones o más prórrogas, pues si sigue perdiendo también peso específico Ciudadanos. Ya veremos lo que ocurre. Todo está por llegar. Pero entramos en un periodo en el cual hay nuevas normas. En este caso llega, al cabo de los 2 meses y pico, la obligatoriedad de las mascarillas. A buenas horas, mangas verdes. Ahora el gobierno, claro, si esto es según estaba la disponibilidad, no hay mascarillas ni hay guantes, los guantes son innecesarios y las mascarillas, pues bueno, una opción que tampoco pasa nada por no llevarlas. ¿Hay mascarillas? Ahora se ponen obligatorias. Todo va en función y en demanda o a demanda de la disponibilidad del material. Es increíble, pero es así. Es así, está ocurriendo así. Bueno, pues saludamos ya a nuestros contertulios de la segunda fase de la tertulia. Los veo en pantalla. Junto con todos ustedes, hombre, Iván Gómez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? Pues aquí trabajando, terminando ya la jornada del teletrabajo en casa. ¿Qué lleváis en portada en Diario de Almería? Bueno, pues nosotros estos días, como bien habéis visto, estamos dando, sobre todo, ¿no? Información destacada de coronavirus en local, pero lógicamente hay excepciones, ¿no? Como los días en el de hoy, que, pues bueno, se ha vuelto a aprobar una nueva prórroga del estado de alarma y en otros días, pues por ejemplo, cuando se inició la fase uno, ¿no? Que hay que abordar una serie de contenidos que son más comunitarios, ¿no? A nivel nacional. Ah, Está claro que... sí, bueno, dime, perdona. no, que si habéis subrayado de alguna manera en la información la participación de Ciudadanos nuevamente en esta nueva prórroga. Vale, hombre, lógicamente, tanto Ciudadanos como del PNV. Y bueno, también te quiero decir que viendo el tono que está cogiendo la situación política, el clima tan tenso que está cogiendo la situación política española, los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad, ¿no? De apelar un poco al sentido común, a que la gente empiece, ¿no? A trabajar o a afrontar las cosas de otra manera, porque lo está diciendo cada vez más personas, ¿no? De diferentes partidos, de diferentes ámbitos. El clima está empezando a ser insostenible, ¿no? Y eso también los medios de comunicación, como te decía hoy, tenemos un compromiso y una responsabilidad. Claro. Bueno, han mencionado precisamente al PNV. El PNV que parece que, bueno, se daba por sentado que iba a apoyar esta nueva prórroga. Pero es que, claro, el PNV no se mete en tantos enredos como se mete Esquerra Republicana o como se está metiendo ahora Ciudadanos. Es que yo de mayor quisiera ser PNV. Porque es que, claro, estos son de coge el dinero y corre. Porque, claro, es que Sí. no se meten en líos. Simplemente ponen sobre la mesa una negociación. Hacen valer y ponen precio a su apoyo. Cuando consiguen lo que han puesto como precio, en cuanto a favores políticos, a favores económicos, de todo tipo, pues lo cogen y se marchan. Y nadie habla de ellos. Oye, es que Claro. es curioso, pero lo saben hacer muy bien. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas y bienvenido. Muy buenas noches, Andrés Felipe. Muchas ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estás? Pues estamos más preocupados cada día de esta situación. Apuntaba Iván un dato importante, el tema de la convivencia social que está llegando ya a unos límites que parece que empieza a preocupar seriamente. Es decir, hoy se han visto algunas imágenes en televisión que no favorecen a nadie. Esas situaciones de confrontación social en la calle, esas situaciones de enfrentamiento, yo creo que ese es el mejor de los escenarios que quiere este gobierno social comunista para ellos escudarse o justificar su nefasta gestión. Es decir, los ciudadanos no tenemos que caer en esa provocación. Desde nuestro partido estamos promoviendo que se hagan ciertas actuaciones, no manifestaciones, sino ciertas convocatorias por ejemplo, la que tenemos el próximo sábado, una caravana de vehículos guardando la distancia de seguridad, que sea compatible con la seguridad del tráfico en la ciudad de Almería.
Pero para nada, y eso lo quiero hacer yo a nivel personal y hacer especial hincapié, para nada podemos caer en provocaciones, para nada se están buscando confrontaciones sociales y para nada desde nuestro grupo y a título mío personal queremos que España se vean imágenes con las que se han visto hoy en televisión. Todo lo contrario, aquí tenemos que estar para apoyar, para trabajar y para intentar solucionar el desastre, la gestión nefasta que está haciendo este gobierno, porque tenemos 30.000 muertos sobre la mesa y un panorama económico desolador. Bueno, pues poco se ha visto para lo que se podría haber visto de haberse dado las circunstancias a la inversa. Si aquí estuviese gobernando el Partido Popular, ahora mismo tendríamos en las UCIs, tendríamos sobresaturación, no precisamente de coronavirus. Tendríamos cabezas abiertas, brazos partidos y tendríamos a los bomberos, en vez de entregando flores a los vecinos a través de la escala mecánica, estarían sofocando incendios de contenedores, etcétera, etcétera. Estaría el cojo mantecas y este tipo de personajes en las calles reventando todo el país. O sea que gracias a que ahora mismo las circunstancias son a que gobierna la izquierda y le interesa mantener la situación de explosión social que se habría dado a la inversa. Aquí está gobernando el Partido Popular y bueno, no te cuento cómo estarían las UCIs ahora mismo, claro, pero no precisamente del virus. Es que esa es la estrategia, por eso no tenemos que caer en esas provocaciones, porque esa es la estrategia de la izquierda. Ellos se tiraron a la calle porque se tuvo que sacrificar, con todo mi respeto hacia el animal Excalibur, por una crisis sanitaria que se originó con el ébola. Y se tiraron a la calle y había gente llorando en la puerta de ese domicilio y llamaron a movilización social y se hicieron escraches. O sea, eso es lo que tenemos que evitar, esa provocación, porque a pesar de que están gobernando ellos, están gobernando y haciendo una nefasta gestión, como he dicho antes, pues intentan, a pesar de eso, que primero no nos manifestemos, que no expongamos públicamente nuestro descontento y si lo hacemos, pues provocarnos para llegar a esa confrontación social que es donde ellos se van a sentir más cómodos. Sí, Iván, perdona, que ibas a intervenir. Iván, no lo escucho, ¿eh? ¿Me escuchas? A ver, ¿ahora? ¿No? Sí, ahora. ¿Ahora? Ahora. Sí, vale. No, yo decía, valoraba que hombre, a mí me da la sensación de que a ningún gobierno, porque el gobierno normalmente, el partido que está en el gobierno necesita estabilidad, le interesa tener un clima social de crispación. No interesa los enfrentamientos, no interesa ni mucho menos tener a gente movilizándose en las calles ni insultándose y lanzando mensajes de odio en las redes sociales. Yo dudo mucho que a un gobierno le interese tener un clima de enfrentamiento. Entonces, partiendo de esa base, yo no soy futurista, yo no sé si gobernara otro partido, si gobernara un frente de derecha, si gobernara el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos o de Vox, yo no sé cómo sería la reacción en las calles. Pero lo que sí te diría es que estaría... ¿De verdad, Iván, tú no te lo imaginas de verdad? Sí. ¿Sinceramente? No me lo imagino porque además en España había una serie de episodios protagonizados por los partidos de izquierda y los partidos de derecha y siempre le he visto similitudes. Yo le veo similitudes a unos scratches y a otros y los dos los rechazo. Lo que no podemos hacer aquí es, y lo citaban anteriormente, ¿no? Los otros dos contertulios anteriores, decir cuando estamos en el gobierno que queremos una cuestión y cuando estamos en la oposición que queremos otra. No, aquí lo que hay que tener es que ser coherente. Y si estamos en contra de los scratches, lo estamos en la oposición y lo estamos en el gobierno. Y si estamos en contra de las manifestaciones, estamos en contra de la manifestación del 8 de marzo, del meeting de Vox y de la nueva manifestación que se puede hacer este sábado. Es decir, esto necesita también coherencia, ¿no? Por parte de todos. Y yo me da la sensación de que ningún gobierno quiere tener a la gente manifestándose con un clima de enfrentamiento. Y dicho esto, creo que al final esta cuestión hay que verla con perspectiva, ¿no? Y cuando digo perspectiva, digo internacional, porque esto es una crisis planetaria. Y aquí a lo mejor no se le está dando la oportunidad a este gobierno, que ha cometido muchísimos deslices y despropósitos, muchos de ellos en comunicación, porque son dos partidos y no han llegado a un entendimiento. No se le está dando la oportunidad a lo mejor de gestionar como si han hecho otros países que han tenido liderazgos negligentes, y cuando digo negligentes son hasta delictivos, como por ejemplo Estados Unidos, incluso en Italia. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque ahora la gente está hablando de cómo la imagen de Italia se ha proyectado. Italia, que sigue teniendo más muertes que España, el gobierno filtró que iba a confinar, que iba a ordenar el confinamiento total
del norte de la zona de Lombardía, ¿no? Del norte de Italia. Y eso se filtró y provocó el aluvión y la salida en masa de miles y miles de ciudadanos. Una filtración que pudo provocar y que de hecho provocó que la crisis fuera mucho mayor y llegara a más gente. El 60% de los italianos apoyan hoy la gestión de Conte, que ese día que te digo yo que se filtró aquello, compareció 23 veces. Entonces, antes de hablar de los despropósitos del gobierno español, que ha tenido un montón, como todos sabemos, incluido el de las mascarillas, ¿no? Que no solamente ha comprado mascarillas a los chinos de AliExpress el gobierno español, también lo ha hecho la Junta de Andalucía y el de Madrid, por ejemplo. Pero bueno, por citarte algunos despropósitos, también la comunicación, decir un día mascarilla sí, otro no. La Organización Mundial de Salud hizo lo mismo. Hace unos meses no había por qué ponérsela y hoy dicen que sí. Las recomendaciones también fluctúan y van variando en función de los muertes y del impacto de la pandemia. Pero como te decía, esto hay que verlo con perspectiva. Y yo creo que habrá tiempo de manifestarse un poquito más adelante o incluso de revocar en la urna el resultado que se dio anteriormente. Pero eso al final será una cuestión que tendrán que hacer los españoles en democracia. Creo que con las movilizaciones y los mensajes que se están lanzando ahora mismo de en contra de las libertades y demás, no se va a solucionar nada y lo único que se va a generar es mayor crispación. Ya, lo que pasa, Iván, me decías que a ningún gobierno le interesa tener la crispación en la calle. Evidentemente no era eso lo que yo estaba diciendo. Hombre, claro que no. Lo que pasa que esto que digo no es una ucronía. Lo decía Antonio, lo decía tu tocayo. Ya, pero que esto que te voy a decir no es una ucronía, es una certeza personal. O sea, yo tengo la percepción de que si ahora mismo estuviese en el gobierno el Partido Popular, un pacto con Ciudadanos y con Vox, si quieres, por meter a todo el grupo de la derecha, de centro derecha. Si ahora mismo estuviera gobernando el Partido Popular al frente de ese grupo político y tuviese en la oposición a Podemos, al Partido Socialista, a Izquierda Unida, a los radicales extremistas varios, a los independentistas, etcétera, etcétera, esto no sería igual. Ahora mismo, por eso decía yo que en las UBIs y en las UCIs no habría solamente una sobresaturación para atender a los afectados del coronavirus. Habría, lógicamente, mucho descalabrado, habría mucho brazo partido, habría muchas heridas que se habrían producido en la confrontación que habría ahora mismo en la calle. Porque siempre, históricamente, y mira, tienes el Prestige, tienes el perrito Excalibur, tienes, que fíjate la que se organizó por la muerte de un perro, vamos, una muerte inducida o un sacrificio de un perro. Bueno, pues que estaba presuntamente infectado de ébola, nada más y nada menos. Fiebre hemorrágica, ébola, el no va más. Bueno, pues resulta que aquí se organiza la mundial y tienes la calle reventada. Y aquí los bomberos, te decía, que no estarían ahora mismo para su trabajo, que es, lógicamente, si hay algún incidente, tratar de sofocarlo rápidamente, y en los ratos libres tienen oportunidad de saludar a los vecinos con la escala mecánica. No, estarían sofocando los incendios en la calle, en el mobiliario público, sofocando los incendios de los contenedores, no sé, en sedes políticas, y no sé qué otras cosas más, que también las hemos visto reflejadas hace muchos años. Pero vamos, en definitiva, esto sería un panorama absolutamente diferente. Y por eso, de alguna manera, doy gracias a que esta crisis ahora mismo está gobernada, por llamarle de alguna manera, por la izquierda y la extrema izquierda. Si hubiese sido al contrario, el dolor, el sufrimiento y toda la avería que se habría producido en el país habría sido inconmensurable. Ahora mismo somos número uno en gestionar peor que nadie la pandemia del coronavirus en España, por el gobierno de España. Pero es que también podríamos haber sido número uno por no haber podido gestionar la pandemia y haber sido número uno en una explosión social que estaría abriendo todos los telediarios de muchos países de Occidente. Eso es lo que de momento hay que agradecer. Así que vamos a ver si salimos de esta, porque que tengamos 4 scratches por ahí, tampoco nos vamos a subir por las paredes. Y que la gente salga con una cacerola a dar la murga, tampoco me parece que sea una cosa para criticar y para poner el grito en el cielo. Están en su derecho y creo que lo hacen civilizadamente. Y ya tienen la respuesta precisamente de los otros extremistas que se ponen enfrente para confrontar y para organizar la pelea. Ya eso es lo que está tensionando la situación. El reventón social viene por ahí, para contrarrestar. Sí, Antonio. Yo quería
quería, al hilo de lo que apuntaba Iván, que lleva razón, que no podemos predecir el futuro, no sabemos qué pasaría si aquí gobernara la derecha, pero sí es verdad, como tú bien apuntas, que sabemos el pasado y sabemos cómo ha actuado la izquierda cuando ha gobernado la derecha. Pero mira, la política al final es una ciencia. Con independencia de tu ideología, de tus sentimientos, al final en ciencia política, mira, hay una asignatura interesantísima que se llama Análisis y Gestión de Políticas Públicas. Y eso responde a unos estudios, si no científicos, doctrinales, que están basados en hechos objetivos. Mira, para analizar una política pública como es esta, el caso que nos ocupa, que es la lucha contra una pandemia, se tienen que coger 3 factores. El primero es la forma o el procedimiento. Pues bueno, hemos sido el único país del mundo que hemos tenido que recurrir a un estado de alarma, a esta excepcionalidad, tanto al inicio como tan extendido, para acometer las políticas que se han derivado de esto. Ningún otro país en el mundo ha tenido que recurrir a esta excepción. Pero es que no solamente estado de alarma, sino que este estado de alarma lo que encubre es un estado de excepción, porque se nos han recortado derechos, se nos han recortado libertades. Y, por desgracia, ¿por qué hemos tenido que llegar a esa situación extrema? Porque este gobierno, a sabiendas, porque sabíamos la situación que había, porque la teníamos en Italia, a un paso de nuestra frontera, a sabiendas de esa situación, puso por encima su actividad propagandística y sus intereses a la salud de los ciudadanos. Y es verdad lo que apuntaba Iván, nosotros también hicimos Vista Alegre, pero nosotros no somos el gobierno, hicimos Vista Alegre con las directrices del gobierno, porque no nos lo prohibieron. Y fue un error, por supuesto fue un error, pero el gobierno era quien tenía que haber prohibido esos actos, a la vista de los informes que disponía y de la situación que teníamos. Ya sabíamos China y ya sabíamos Italia, aquí a un paso a nuestra frontera. El segundo de los factores que tenemos que analizar son los medios. Eso lo has dicho tú solo, Iván. Es decir, los medios con los cuales ha contado España para atajar esta pandemia han sido desastrosos. Han sido lo peor del mundo. Somos el país del mundo donde más sanitarios han muerto. Han muerto miembros de nuestras fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado por no tener los medios apropiados. Constan informes de que ya nuestra policía y nuestra Guardia Civil estaban reclamando esos medios antes de que llegara a esta situación y no se ha hecho acopio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la tercera y la más importante es analizar los resultados, la eficacia de esa política pública. Con 30.000 muertos sobre la mesa, ¿podemos hablar de una política pública eficaz? Con un panorama económico desolador, ¿podemos hablar de eficacia en esa política pública? Tenemos ahora ya el mayor de los logros, tenemos a Madrid en la fase 0,5. O sea, ya no se puede ser más inútil, lo digo cada miércoles, no se puede ser más inútil. Ahora nos inventamos la media fase. Madrid es la locomotora económica de nuestro país. Y Madrid se está parando por directrices políticas. ¿Dónde están los informes técnicos que avalan esas situaciones? Y aquí en España no tenemos que haber llegado a esa situación de confinamiento de casi 2 meses de un país entero, de casi 45 o 47 millones de habitantes, si se hubieran tomado las medidas oportunas en su momento. Sí, Iván. Claro. Sí, hombre, yo sinceramente no sé. Yo la acción del gobierno, criterios políticos, entiendo que no la veo, porque además de eso ya al final es una interpretación de cada uno. Madrid ayer daba la estadística que era la comunidad con mayor contagio, mayor ingreso en UCI, mayor número de muertes y mayor número de hospitalizados. No sé si fase 0,5 o fase 0. Yo sinceramente creo que lo de Madrid es un caso excepcional, es donde está el foco de la pandemia y deberían haber amplificado las medidas de contención. De hecho, es algo que además no depende exclusivamente del gobierno, ¿no? Porque aquí muchas veces se habla, ¿no?, del gobierno, de que tenemos que rescatar la economía en base al gobierno, de que tenemos que tener los recursos en base al gobierno. Los hospitales de la Comunidad de Madrid y de Andalucía además ha sido gobernada por el PSOE y los recursos que tienen los hospitales son los que vienen procedentes del PSOE, han sido los que han tenido que afrontar esta crisis. Y parte de la inoperancia que han tenido esos sanitarios cuando se han contagiado no es precisamente por la falta de medios de este gobierno. Los hospitales cuentan con una infraestructura y unos medios que no han previsto, lógicamente, tener una pandemia así. No lo ha previsto absolutamente nadie. Entonces eso es una cuestión también que hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, los respiradores que había en la Comunidad de Madrid en los hospitales, pues resulta que a lo mejor con anterioridad había algunos más,
o había algunos menos, ¿no? Eso también habría que analizarlo. Y en cuanto a la acción, ¿no? Decía lo de la inutilidad, lo de los muertos. Al final, esto de la gestión pública son los ciudadanos los que tienen que juzgarlo, ¿no? Yo he citado, por ejemplo, liderazgos negacionistas, que entiendo que son negligentes, como el de Boris Johnson o el de Donald Trump. Yo entiendo que más nefasto que negar el coronavirus no hay nada. Porque luego está la imprevisión que ha podido tener este gobierno o la precipitación en algunas medidas, que es un error, que es una mala gestión. Pero ha habido países que lo han negado. De hecho, Bolsonaro en Brasil, por poner otros ejemplos internacionales, que también es que es importante no perder la perspectiva. Bolsonaro en Brasil ha seguido haciendo actos y mítines abrazándose y besándose con la gente, y también tienen un nivel de pandemia bastante extendido. En Francia hicieron la primera vuelta de las elecciones municipales, unas elecciones municipales, votando la gente en masa. Así están, han superado a España en muertos. España ahora mismo es el quinto país en fallecidos, que hace un par de semanas, lo que pasa es que no hemos quedado ya con ese discurso, éramos el país que más, pero ya no, estamos situándonos en mitad de la tabla, somos el quinto país, nos ha adelantado Reino Unido, como decía, Estados Unidos, Francia, Italia, que Italia además siempre ha ido por delante. Entonces, creo que todo se puede analizar, ese cóctel se puede analizar en su justa medida, y yo estoy de acuerdo, yo no voy a ser el que defienda la gestión que ha hecho el gobierno de esta pandemia, pero sí creo que una vez que se valora un tipo de previsión ante este tipo de crisis hay que verlo en su conjunto internacional, y salvo algunos países, sobre todo gobernados por mujeres, y es un dato importante, el otro día Forbes lo apuntaba, sobre todo los países gobernados por mujeres, que podríamos contarlos con los dedos de la mano, han sido los que mejor han respondido, entre ellos, por ejemplo, el de la canciller alemana Angela Merkel, el de Finlandia, Dinamarca y Noruega. Países que sí han respondido y han Nueva Zelanda, sobre todo Nueva Zelanda, Iván. Nueva Zelanda también, que además es otra primera ministra. Entonces, antes de seguir soltando improperios y ataques al gobierno, yo creo que hay que valorar también lo que se ha conseguido y lo que no se ha conseguido. En España son, como te decía, 27.778 muertos, no son 30.000. 30.000 son los que tiene ya Francia, los que a punto de llegar a Francia, los que tiene Italia. Es decir, no, además no va de muertos. Habiendo un solo muerto, la crisis, la gestión ha fracasado, como ocurrió con la del ébola, porque no tiene por qué morir nadie. Esto se tiene que prever y demás. Pero viendo que hay una pandemia que ha afectado a nivel mundial y que está generando una oleada de crisis, no solamente sanitaria, sino también económica y social, pues yo creo que realmente lo que hay que hacer en este tipo de cuestiones es arrimar el hombro ahora mismo y cuando salgamos de todo esto, pues buscar responsabilidades. Ya, lo que pasa es que también el gobierno de España ha sido negacionista, no hasta el nivel de Bush. No, negacionista no, ha sido negligente en el sentido de que no ha tenido la previsión que han tenido otros gobiernos. En Latinoamérica, además, tuvieron mucha previsión, los países latinoamericanos tuvieron mucha previsión, y no es por quitarle mérito, pero es que además ellos no tienen la sanidad que tienen los países europeos. Y dijeron, como tengamos el más mínimo brote que tiene España o tiene Italia, nos vamos al carajo. Y por eso ha habido esa previsión que ha sido encomiable en algunos países latinoamericanos, otros no, porque por ejemplo, como decía, en México, Brasil han sido negacionistas al máximo. Ya, aquí han sido negacionistas y ocultistas, porque es que resulta que hasta el propio responsable sanitario, número 1, el doctor Simón, decía que, hombre, si acaso uno o ninguno, que esto pasaba de largo, y tenía ya informes, cuando dijo esto tenía informes, y tenía sobre todo también una cosa muy importante. En octubre, hablo del año 2019, en octubre, cuando estuvieron un grupo de militares en los Juegos Militares de Wuhan, se contagiaron algunos y vinieron a España contagiados. Y cuando vieron en Sanidad, en el Ministerio, que aquello era el inicio de un contagio, de lo que ahora es ya pandemia, les ordenaron callar, cerrar la boca y que no dieran ni la más mínima información a ningún medio de España. Aquello lo ocultaron. Han recibido informes a finales de enero, han recibido informes a finales de febrero. No ha sido un informe de la hoja parroquial, de la Organización Mundial de la Salud, que estábamos en puertas de una pandemia. Lo han olvidado, lo han negado. Es que lo han negado, lo han ocultado y negado. Y hasta que no han celebrado el día 8M, el manifestódromo del 8M de contagios por doquier, y celebraron consecuentemente también pues actos públicos, festivales, partidos de fútbol, el Vista Alegre de Vox, etcétera, etcétera. Claro, es que no se podían negar unas cosas y la otra sí. No podías aprobar el 8M y negar todo lo demás y prohibir todo lo demás. Se te ve el plumero. Entonces, claro, pues venga, todos y que sea lo que Dios quiera.
Y todo esto a sabiendas de que existían informes, y sobre todo desde octubre del año pasado, con esa delegación española de los Juegos Militares de Wuhan, que vino contaminada ya, que ya se sabía lo que había, y ha estado negándolo el gobierno. El gobierno de España lo ha negado y lo ha ocultado. Creo que no se llama negligencia eso solo, ¿eh? Me parece que es algo más. Pero, en fin, son opiniones, evidentemente. Esto, lógicamente, si se presenta en los tribunales de justicia, alcanzará otro rango. Espero que sí. El grado de negligencia, Hombre, en eso es explícito. El Código Penal, cuando habla de negligencia, es muy explícito. Cuando se refiere a negligencia profesional, como en este caso, a derivada de tu profesión habitual, en función al grado de exigencia, de garantía que tengas que tener de los medios, de las previsiones y del grado de conocimiento que tengas de esa situación, se pueden exigir esas responsabilidades. Es decir, claro, si se pueden probar que nuestros gobernantes tenían, de hecho, seguro que los tenían, esos informes y esos datos, por supuesto que se pueden derivar responsabilidades. Pero que exceden de la negligencia, ¿eh? Yo creo que excede mucho de la negligencia. Claro. No, claro que se excede a la negligencia. Es que se llega a la temeridad. Porque no solamente ocultaban esos datos, sino que alentaban. Es decir, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dijo que para la vida. Manifestación no iba a la vida. Es decir, Para la vida en ello. O sea, aparte del eslogan, que ya era bastante llamativo, lo de quiero volver a mi casa sola y borracha, y lógicamente con coronavirus después de eso, lo de esta mujer nos va la vida en ello, vamos, nunca fue más significativo. Cambiando de tema, porque se nos va el tiempo, Iván, ¿tú crees que puede hacer mucho daño a la agricultura y al turismo las declaraciones de la ministra de Trabajo y del ministro ¿de qué es? ¿De qué es el ministro? De consumo, me parece, ¿no? Garzón, ¿es de consumo? Sí. Sí, vale. Bueno, pues eso, de consumo. Uno diciendo que hay esclavismo, hay esclavitud en el sistema de contratación de los trabajadores de la agricultura, y el otro diciendo que el turismo, pues bueno, pues que no tiene valor añadido, que es estacional y que es precario en cuanto a las condiciones de trabajo. ¿Esto puede tener alguna repercusión para las dos principales fuentes de riqueza de la provincia de Almería, Iván? Hombre, yo creo que no. A ver, nunca es favorable que desde Madrid los diputados, en este caso ministros, hablen con cierto desconocimiento, ¿no? de sectores tan pujantes y tan importantes para España como el turismo y la agricultura, y en esta provincia mucho más. Pero vamos, yo entiendo que no dejan de ser unas declaraciones desafortunadas. En el caso de la agricultura, además ya lo hablamos la semana pasada, los círculos en los que se mueven, en los que informan, en los que se ha establecido siempre los partidos de la izquierda, son precisamente los de los sindicatos agrarios que están denunciando esta esclavitud. Y ya dijimos también, y lógicamente lo vuelvo a reiterar porque es así, es que existen en la provincia de Almería, desgraciadamente, focos de asentamientos chabolistas, focos de infravivienda, que hay que solventar porque es una situación enquistada de atrás. Pero esa no es la realidad de nuestra agricultura. Nuestra agricultura es referente en todos los parámetros y en todos los ámbitos, de calidad, de salud, de higiene y lógicamente también de trabajo. Pero vamos, tampoco creo que sea necesario negar esa precariedad que sabemos todos que está ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina o al lado del invernadero. Por cierto, en cuanto al turismo, antes de continuar con el turismo, no sé, lo mismo a mí se me ha escapado, pero ¿sabes si ha hablado de este asunto el ministro de Agricultura? Señor Planas. Pues de momento creo que no se ha pronunciado. Lógicamente, tal y como está el gobierno, con una situación tan crítica y severa como la del coronavirus, entrar a valorar ahora lo que dice todo y cada uno de los 103 ministros que tienen, pues sería un poco temerario. Porque si además estuviéramos valorando lo que dicen cada uno de ellos, imagínate si perderíamos tertulia y tiempo. Yo te decía lo de la agricultura, creo que al final, cuando se le da pie, como hizo la ministra, a los reportajes que han hecho medios internacionales, en los que se señala o se pone el foco en Almería, en el aspecto negativo, creo que no se le hace un favor a un sector tan pujante en Almería como ese. Y en cuanto al turismo, también lo decía el ministro, también en el turismo yo estoy de acuerdo en que hay ciertos aspectos que hay que mejorar. Entonces, no hay que buscar tampoco la escala del blanco-negro, hay que buscar la escala de grises, ¿no?
Hay también precariedad en la hostelería, todos lo sabemos. Sabemos la jornada y los sueldos que tienen en algunos hoteles, en algunos restaurantes, en algunos bares de la ciudad, que esperemos que retomen el vuelo. Ahora mismo no es la situación de quejarnos de esa precariedad, porque precisamente lo que están ahora es debatiéndose entre la vida o la muerte. Claro. Pero vamos, también esa realidad está ahí. Y lo que te decía, al final muchas veces nos llegan desde Madrid, desde los ministerios, desde las secretarías de los partidos, frases tan inoportunas o inacertadas o desacertadas, perdón, como la de estos dos ministros, como las de en su día, las que dijo la ministra Tejerina con la agricultura almeriense o con los niños analfabetos. Vamos a valorarlo todo en su justa medida también. Es que eso lo dicen en la condición no de diputados, no de ministros siquiera, sino lo dicen en la condición de gobierno de España. Es que esto, quien lo dice, es el gobierno de España. Eso es lo grave, eso es lo grave. Ese es lo grave y lo que no se debe de permitir, o por lo menos tratar de arreglarlo de alguna manera, si es que hay un presidente del gobierno que quiera de alguna manera enmendar estos... Antonio Jesús, para ir terminando. A mí no me vale la excusa de declaraciones desafortunadas. Es decir, como ministro, como tú bien dices, representante del gobierno de nuestra nación, esas declaraciones que hago en el marco de mi competencia y en el rol de mi como profesión, como ministro, tienen que estar fundadas. Tienen que estar fundadas. Y máxime cuando ataco a los dos sectores más importantes, en el caso de nuestra provincia y casi del resto de la nación entero. Es decir, agricultura y turismo. Que tache la almeriense de tener esclavitud en el campo almeriense, pues yo ya lo dije el miércoles pasado cuando hablamos del tema. Si realmente lo hay, pruébelo y sancione y vaya contra esas personas que practican ese tipo de esclavitud, ese tipo de actuaciones. Pero si no, usted está obligado, cuanto menos, a rectificar esas declaraciones y a defender este campo, que la garantía, tanto en el proceso de producción como de tratamiento y de exportación de nuestros productos, están al máximo de reconocimiento de niveles mundiales. Y en el turismo igual, tan precaria que tenemos provocada por su nefasta gestión. A todo eso hay que añadir a esas declaraciones para echar más leña al fuego. Bien, para terminar ya, únicamente recomendaros que no olvidéis la mascarilla a partir de mañana jueves, que son 600 pavos, 600 euros. Es una filtración, porque todavía no ha llegado la instrucción a las comisarías de policía y a la policía local que corresponde, etcétera, pero que la sanción que propone el gobierno por no llevar mascarilla, debiéndola llevar, ya veremos, esa es otra, porque ahora resulta que los que van haciendo deporte no necesitan llevar mascarilla. Precisamente los que dicen que contagian a mayor radio de acción, porque dicen que ya ni los 2 metros son seguros en condiciones normales. O sea, hablando 2 personas, 2 metros, dicen que mejor 4. Y que los que están haciendo deporte se aconseja que no se le acerque nadie a menos de 10 metros. Si encima no van a llevar mascarilla, bueno, es que no se entiende nada. Mismo que también ir a la playa recién duchado, metes en el agua y luego te meas. Bueno, es que es de aurora boreal. Pero en fin, es que es increíble. Yo no sé, en la primera parte de la tertulia estaban diciendo que bueno, que son nichos de mercado, porque o nichos de oportunidades de negocio, porque ahora habrá que poner a alguien que, como hacía Anna Gabriel en su escaño, se manosea la axila y para ver cómo está, digamos, el último desodorante o la última ducha. O sea, no sé qué es lo que va, cómo lo van a hacer. La obligación de ducharse antes de bañarse en la piscina siempre ha existido también, ¿no? Sí, pero en la mar... recomendación. Y en algunas piscinas comunitarias te vigilan, ¿no? En otras menos, ¿no? Entonces, claro. Al final, estas recomendaciones no van a ser, o no dejan de ser una serie de pautas que yo entiendo que no son propias. Yo entiendo que todo este tipo de cuestiones vienen de la Organización Mundial de la Salud y de otras autoridades sanitarias. No creo que a un concejal o a un diputado se le ocurra que hay que bañarse antes de ir a la playa. Entiendo que no. Entiendo que eso parte de una base técnica y médica. Sí, exactamente, por eso digo. Ahora mismo, hoy por ejemplo se conocía que en Vera el Mercadillo lo van a controlar con cámara. En el momento que vean que hay más aforo del permitido, pues se va a actuar.
Al final, yo creo que los ayuntamientos, las comunidades, incluso el gobierno, pues tienen que ir improvisando una serie de medidas. Lo de bañarse en las plantas, antes de ir a las playas, pues, lógicamente es incontrolable. También es incontrolable muchas veces el medir esos 2 metros de distancia cuando van dos deportistas haciendo deporte. Yo creo que al final esto va a ser de sentido común y lo que sí, lo que diría a la gente es que se conciencien de la importancia de mantener una serie de normas todavía, porque hay gente que ya ha bajado la guardia y todavía no hemos superado esta fase de coronavirus. Si es de sentido común, mejor de alguna manera no liarse con las normas que envía el gobierno, porque entonces ahí sí que se pierde el sentido común. Y si nos atenemos a lo que nos va indicando el gobierno y sobre todo el doctor Simón, ya sí que pierde la perspectiva del sentido común. Bueno, pues la recomendación, mañana mascarillas, Iván, ¿de acuerdo? Por supuesto. Muy bien, un saludo. Yo de hecho la voy a llevar, A buenas horas, mangas verdes, las mascarillas. Tenían que haberse puesto obligatorias hace 2 meses y ahora, a última hora, es cuando se hacen obligatorias. Antonio Jesús, igualmente te digo. Nada, la tendremos en cuenta. Y a la hora de hacer deporte, vale, haremos un esfuerzo. Y llevaremos mascarilla. Ya ver, ahora está la pillería. Tú vas caminando, echando un cigarrillo, en cuanto veas a la policía, te echas a correr y te quitas la mascarilla. O no la llevas puesta, ¿eh? Y ya está. Pero bueno, el físico canta y al final es complicado argumentar que está haciendo deporte. Sí. Es que hay algunos deportes de riesgo. Es que el 6 doble siempre ha hecho estragos en el dominó. Bueno. Muy bien, Iván y Antonio Jesús, muchas gracias y hasta la próxima semana. Un saludo. Nosotros volvemos mañana con la nueva norma, no lo olviden, las mascarillas. Hay que llevarlas siempre y en todo momento, tanto en el interior como en el exterior. Y luego vendrá el lío de la normativa, cómo se rige, quién puede llevarla, quién no puede llevarla, en qué circunstancia, a qué metraje, a qué distancia, en fin, que ha servido de nuevo la polémica. ¿Qué le vamos a hacer? Esto funciona así con el gobierno de España. Polémica sobre polémica, a no ser que haya, eso sí, más acertado, la rectificación. Saludos amigos y hasta mañana en la tertulia.